¿Cómo están? Habla Roy Campos de Mitofsky. Hoy ya estamos al lunes 13 de junio de 2022 y como cada lunes, ¿qué pasó en México? Por lo menos, ¿qué fue lo que las personas hablaron, vieron, se interesaron, consideraron a veces agradable, a veces desagradable, pero motivo de pláticas de alguna manera? ¿Cuál fue la agenda que dominó en esta segunda semana prácticamente de junio de 2022? En el primer lugar estuvieron dos noticias muy en el aire, muy en el aire, muy platicadas, las dos políticas de alguna manera. Una en forma natural, que fue la que se dio del análisis de toda la elección del 5 de junio, y durante toda la semana estuvimos hablando de que si le fue bien a Morena, que si el PRI, que si las alianzas funcionan, que si qué lectura hay que darle rumbo a 2024, que si ya viene Estado de México, toda una reflexión y comentarios posteriores a la elección. Y la otra política fue la Cumbre de las Américas, que fue una novela que tardó prácticamente un mes, de que el presidente amagó con no ir y que desde el principio sabíamos que no iba a ir, porque le puso, prácticamente condicionó su ida a que Estados Unidos invitara a país, pues Estados Unidos no iba a hacer lo que México le dijera, que al principio se vio alguna rebelión y que el discurso que se iba a dar allá lo conocíamos, o sea, desde la posición del Obrador sabíamos que no iba a ir, que el canciller iba a ir y que el canciller iba a decir, inviten a los demás. Y que también algunos de los presidentes que siguieron desde el principio al Obrador iban a poner esa postura. Eh, la cumbre en sí, fuera de eso, si pregunto, nadie tiene idea de qué se trató. O sea, ¿no? Porque como todos los años importa poco la cumbre. Eh, pero sí puede ser un parteaguas, porque creo que sí debe haber un cambio, va a haber un cambio, y se hizo a partir de estas manifestaciones, primero de López Obrador y luego seguidas por otros presidentes, de que cada anfitrión decida a quién invita y a quién invita. Estos fueron los dos temas. Hubo otros, como por ejemplo la quinta ola de COVID, o sea, la aparición en México de una nueva ola de COVID, de contagios de COVID, que motivó que la Secretaría de Salud nuevamente diera informes diarios, que ya lo había quitado informes diarios porque decía ya acabó. No hemos llegado al extremo de suspensión de actividades, no, o sea, simplemente es que estemos pendientes y que nuevamente tomemos algunos cuidados que alguien había descuidado, alguien había dejado atrás, como la sana distancia, el uso de cubrebocas, la higiene, que nunca debería de desaparecer. Restricción de actividades, yo creo que no vamos a caer en estos extremos cuando ya hay una población que está vacunada, ya muchos con 3, ya algunos con 4, ya la mayoría con 2, entonces hay una población vacunada, y otras que incluso al haber sido infectadas con síntomas o sin síntomas, generaron ya algunas defensas que se tienen ante el coronavirus. Entonces, bueno, acostumbrémonos el que el coronavirus ya puede ser estacional, puede ser una enfermedad permanente, pero no mortal, tan mortal al menos como fue en los primeros, en la aparición, cuando no había, ni siquiera no sabíamos qué hacer contra ella, no había, la ciencia no nos obsequiaba eh, ni medicamentos, ni tratamientos, ni vacunas. Pero bien, otras noticias, una regional que no tiene que ver con lo nacional, pero es un aviso de lo que puede pasar a nivel nacional en muchos lados del país. La escasez de agua en Nuevo León, un problema que no se generó en este momento, pero la tiene que asumir el gobernador de Nuevo León, Samuel García, con el problema del abasto de agua potable a la ciudad. No es suficiente, necesita hacer cortes, hizo un tipo de tandeo, luego cambió a otro tipo de tandeo, eh, pero Nuevo León no es la única ciudad que está en esos niveles de estrés hídrico. A lo mejor es porque es grande y la vemos, pero en muchos lugares del país ya se usa el tandeo como un mecanismo, ¿no? Tendríamos que empezar así con una fuerte campaña de educación sobre la forma de usar el agua, ¿no? No nomás para decirle a la gente te sale más barato, no, para que garantices que siga habiendo agua, ese es el problema. Otras noticias que vimos esta semana, fue una semana de muchísimas noticias. Miren, por ejemplo,
en la Ciudad de México, un juez corrobora la decisión de prohibir en la Plaza de México realizar corridas de toros, ¿no? No es una suspensión que ya vaya a quedar para siempre, porque seguramente va a seguir este pleito, pero ya genera una idea de que se puede rebotar en otros estados. O sea, ahí hay una discusión que no es nueva, por cierto, ¿no? Sobre la crueldad de los animales, sobre la conservación de tradiciones. Cada grupo tiene su posición. Mientras vemos la quinta ola, no solo en México, en todos lados, de COVID-19, Estados Unidos quita la restricción de la prueba COVID para sus viajeros que entran. Estados Unidos desde hace mucho tiempo pone, ¿quieres venir a Estados Unidos? Sí, mira, hazte la prueba COVID 24 horas antes, dime que no tienes COVID 24 horas antes, y además en los vuelos usas cubrebocas, eso sigue por lo pronto. Pero la prueba COVID se eliminó a partir de ayer domingo, ¿no? Entonces sí es como un regreso a la normalidad paulatino que se está haciendo. También en Estados Unidos, pero que tiene que ver con México, el líder de la luz del mundo, ¿no? Un grupo religioso, se declara culpable de abuso, de violación, se declara culpable de delitos por los que lo acusaban. Pero eso no deja contentos a sus acusadores, porque le dieron pocos años, que además puede salir en menos años si se porta bien. Y dicen, pues, va a salir y nos va a volver a acosar, no, a lo mejor no en la misma condición, pero sí en términos de venganza. No, ellos querían realmente algo de cadena perpetua y consideraron que el acuerdo entre los fiscales pues fue inadecuado para ese tipo de delitos, que por cierto el juez en Estados Unidos, el juez cuando está el presente permite que algunas de las víctimas hablen y le digan de cosas, se voltea y no escucha, o pretende no escuchar. Y el juez le dice de cosas y le dice que si por él hubiera sido prácticamente, lo manda a cadena, pena de muerte, pero dice, pero no puedo hacer nada porque los abogados se pusieron de acuerdo. O sea, llegaron a un acuerdo, el acusador y el fiscal, y llegaron a un acuerdo, él se declara culpable de unos delitos y le dan poca pena de cárcel. Otras noticias, por ejemplo, el ex candidato, exfuncionario de gobierno en Puebla, López Zavala, es detenido acusado de mandar matar a una pareja, la activista, abogada, feminista. eh, Resulta que lo acusan, presunto culpable, ¿no? Pero lo acusan de él haberla mandado matar, ¿no? O sea, no nomás en Puebla, sino en nacional, es un escándalo, o sea, sí, sí, ¿no? Qué bueno que resolvieron el caso, si es que lo resolvieron, ¿eh? Tenemos que pensar siempre que mientras no se haga un juicio, pues, son presuntos, ¿no? Pero por eso fue detenido. Salió otra marcha de caravanas migrantes de Chiapas, poco a poco, vamos a ver cuántos llegan, porque el gobierno local se está, en un lado tratar de detenerlos, en otro lado tratar de disuadirlos, de dividirlos, pero vamos a ver, ¿no? Cuando salió era una gran marcha, ¿no? Era impresionante ver cómo salían, gritaban, y esto es un problema que tenemos desde finales de 2018 de forma permanente, estaciones migratorias en Chiapas de donde se quejan, y en la relación que hay con Estados Unidos en ese momento, la migración sigue siendo un factor determinante, pero tuvimos esta nueva marcha que salió. Se dio a conocer la nueva medición de la tasa de inflación, pues bajó nada, o sea, sigue muy alta, sigue más cerca del 8 que del 7, 7.7, pero para el ciudadano la inflación no significa absolutamente nada. Lo que él importa es el precio en lo que gasta. Y está bien, alguien me dirá, pues eso es inflación. No, no. La inflación es un número, es un promedio, es la canasta que se usa para calcularlo. Conozco bien la teoría, pero el ciudadano lo que al final de cuentas ve sobre todo el precio en alimentos, por ejemplo, que es el del diario, lo que come, ¿no? Sí, también luego ve el precio de la renta, de los servicios, pero en principio lo son los alimentos. Y ahí en los alimentos el costo de incremento promedio es en este momento el 13% anual, y ahí es donde está, digamos, el ciudadano teniendo el sufrimiento.
Se presentó otra masacre que ya prácticamente nos tienen acostumbrados uno a la semana en Estados Unidos, en Maryland, otra masacre, ¿no? De repente, sí, un poco, igual que en México, cuando nos enteramos de estas cosas, pues es una desgracia que ocurran y otra desgracia que se vuelvan parte de la normalidad. O sea, en la Ciudad de México tuvimos otro caso. Si recuerda, la semana anterior, transportistas habían hecho paros en la ciudad eh, pidiendo incremento. Se reunieron con las autoridades ya comunican que sí sube el precio del transporte a la Ciudad de México un peso. Y los transportistas se dicen sorprendidos, no lo aceptan, vamos a ver cómo reaccionamos, si todo se queda ahí, a final de cuentas es el ciudadano el que está pidiendo mejor servicio y que no sube da mucho, pero este es un grupo que dice, pues sí, estamos de acuerdo con eso, pero también necesitamos ganar dinero, ¿no? Entonces, ahí es una plática que están teniendo, pero por lo pronto se incrementó el precio del transporte en la Ciudad de México. Es un tema muy delicado en cualquier lado del mundo, el precio del transporte. Hay gobiernos nacionales que han caído con este tema. Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Y por último, el día de ayer también, pues prácticamente como un evento predestape hacia el 2024, aunque por el lugar donde estaba y por las fechas, lo manejó Morena como un inicio de las precampañas hacia 2023 del Estado de México. Pero es un mitin de Morena en Toluca con los presidenciables y los posibles candidatos a gobernador pues, ahí presentes, donde Morena enseña el músculo una semana posterior al 5 de junio, a la elección que donde le fue bien, eh, tratando de no romper este momentum más favorable que tiene Morena. Como ven, noticias ahora sí estuvieron cargadas, pero los mexicanos, lo que más les interesó en esta semana fueron dos, ¿no? Las dos políticas, como les dije al principio, ¿no? El análisis de los resultados electorales del 5 de junio y el fin de la novela de la Cumbre de las Américas. Gracias, Zorro y Campos de Mitofsky.